Menos de 60 segundos, mira que cumplimos, muy bien. Aquí estamos rápidamente para ir conociendo y aprendiendo de todo tipo de temas y aspectos específicos y muy importantes para el cultivo del cerezo y una mejor producción de esa maravillosa fruta. Bueno, continuando entonces con la transmisión en vivo, el 9º Encuentro Mundial del Cerezo, vamos a seguir hablando de la restricción hídrica y cómo minimizar los efectos en el cerezo. Para hablar de este tema, invitamos al destacado ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, don Raúl Ferreira, experto en riego y drenaje agrícola, Master of Science en riego y drenaje de tierras agrícolas. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Voy a presentarles un tema que tiene que ver con... Voy a compartir la pantalla primero que nada, que se me había quedado atrás. Ahí está. Espero que se esté viendo. Y el tema que les voy a compartir tiene que ver con factores que deben considerarse para un exitoso manejo del riego en cerezo, obviamente considerando temas de recursos hídricos restringidos y condiciones limitantes para su desarrollo. Antes de entrar propiamente al tema, me gustaría hacerles algunos comentarios, como indicarles que si uno analiza los distintos factores de producción que nosotros tenemos en los cultivos agrícolas, específicamente en el cerezo, la mayoría de los asesores plantean que lo más limitante está relacionado con el suelo y el manejo del agua. Son los factores que generalmente nos inciden más en el éxito de nuestra producción. Si analizamos y vemos un elemento que es bastante conocido, pero es bueno siempre hacer alguna reflexión sobre él, tiene que ver con la transpiración, que es el hecho porque nosotros estamos aplicando agua a los cultivos. En la medida que nosotros bloqueamos la transpiración, el agua que está pasando en forma líquida, en forma de vapor a la atmósfera, la estamos bloqueando, vamos a afectar montones de procesos dentro de la planta. Procesos como la fotosíntesis, obviamente, y obviamente vamos a tener menos productividad. Vamos a estar afectando la absorción de nutrientes para formación de compuestos secundarios, ¿no? Obviamente muchas veces tenemos deficiencias nutricionales en las plantas y no están relacionadas con la falta de aplicación de nutrientes, sino que están afectadas porque estamos bloqueando la transpiración y por lo tanto la absorción de muchos de los nutrientes, fundamentalmente los que ingresan por flujo de masa. También, ¿no es cierto?, vamos a tener menos fuerza motriz, presión de turgor para la elongación celular y el éxito en calibre y producción de las plantas. Si bloqueamos la transpiración, el control térmico, vamos a estar afectando procesos secundarios, las plantas se van a calentar y vamos a tener problemas obviamente en su desarrollo, y obviamente entonces cualquier bloqueo de la transpiración que nosotros tengamos nos va a estar afectando a las plantas, y ese es el objetivo porque nosotros estamos regando. Muchas veces la lluvia no es suficiente para suplir todo el periodo y tenemos que aplicar en forma artificial el agua que las plantas requieren para la transpiración, y eso es lo que es el riego. Pero muchas veces nosotros estamos bloqueando la transpiración, y el bloqueo no siempre es porque no tengamos agua en el suelo. Muchas veces vamos a poder bloquear o se va a bloquear la transpiración teniendo suficiente agua en el suelo. ¿Cuáles son las razones que nosotros estamos bloqueando la transpiración o que limitan la transpiración? Básicamente la transpiración se produce con la diferencia de energía con que el agua está retenida en el suelo y la energía con que está retenida en la atmósfera a partir de una resistencia, ¿no? Si yo tengo suficiente agua en el suelo, obviamente la energía con que está retenida en el suelo es baja y va a haber una buena transpiración y no va a haber un bloqueo. En la medida que yo disminuya el agua en el suelo, la energía con que va a estar retenida va a ser mayor y voy a bloquear la transpiración. Pero no solamente el agua es la única razón de bloquear la transpiración. Si tengo muchas sales en el suelo, mala fertilización o mi agua es de condición salina, también la energía con que el agua puede estar retenida puede ser alta y puedo estar bloqueando la transpiración teniendo suficiente agua en el suelo.
Y también la otra razón del bloqueo de la transpiración es que tenga una resistencia muy alta. Básicamente, este es un tema muy amplio, pero vamos a acotarlo a que básicamente lo principal es la resistencia suelo-raíz. O sea, si yo tengo un sistema radicular dañado, aunque yo tenga agua en el suelo, voy a estar bloqueando la transpiración y por lo tanto la fotosíntesis, los rendimientos, el calibre y todos los demás factores, teniendo suficiente agua en el suelo, y no lo soluciono aplicando más agua al suelo. Lo otro es que la demanda atmosférica sea muy alta y la estructura de la planta no esté preparada para suplirle, y obviamente va a bloquear, va a cerrar el estómago y va a bloquear transpiración. Eso lo puedo solucionar con mallas o con otros elementos que me hagan disminuir la demanda atmosférica. Entonces, mi objetivo siempre en el manejo del cultivo es tratar de no estar bloqueando la transpiración, porque a medida que yo bloqueo la transpiración, voy a bloquear, ¿no es cierto?, los rendimientos que puedo obtener, voy a estar bloqueando, ¿no es cierto?, voy a estar también disminuyendo la calidad de la fruta que pueda estar obteniendo. Bueno, tratando de entender un poco esta resistencia, la resistencia suelo-raíz, obviamente hay otras, pero estamos acotando que las principales son suelo-raíz. La resistencia suelo-raíz, la resistencia suelo, depende obviamente del suelo, de la conductividad hidráulica. Los suelos arenosos tienen menos resistencia que los suelos arcillosos al flujo del agua, pero también la densidad de raíces y la profundidad afectan la resistencia. Si yo tengo un sistema radicular poco denso y poco profundo, la resistencia en el suelo va a ser muy alta, ¿no es cierto? El agua tiene que moverse del suelo hasta llegar a un punto de la raíz para ser absorbida. Por lo tanto, esa resistencia va a ser muy alta si yo tengo un sistema radicular poco denso y poco profundo. Este es un factor F que es propio de cada especie o cada variedad. Y esto que está acá es del suelo. O sea, un suelo arcilloso con densidades radiculares bajas y poco profundo, la resistencia va a ser muy alta y voy a estar bloqueando la transpiración. La transpiración no va a ser la máxima, que la que va a requerir la que va a estar mandando la atmósfera. Va a haber cierto ajuste estomático, cierre estomático, y por lo tanto va a haber menos fotosíntesis y menos calibre. Por lo tanto, tengo que preocuparme para que esa resistencia no sea alta y no estar afectando el agua que estoy aplicando, porque la puedo estar aplicando, pero la puedo estar perdiendo, debido a que tengo un sistema radicular poco profundo y poco denso. La otra razón de que la resistencia suelo-raíz sea alta, en el caso de la raíz, es que las raíces no se estén desarrollando, se estén suberizadas, no estén creciendo en determinados periodos. Esto puede ser en muy poco tiempo. Obviamente no hay tiempo en esta exposición de explicarles en detalle este fenómeno, sino que solamente plantearle que en la medida que tenemos pared celular y no hay crecimiento en la COFI, obviamente las resistencias van a ser mayores en el sistema suelo-raíz, siendo la principal siempre la resistencia suelo, luego la resistencia raíz y luego viene la xilema y otras resistencias dentro del flujo de agua dentro de la planta. Entonces, el objetivo principal para no estar bloqueando la transpiración cuando tenemos suficiente agua en el suelo es sencillamente tener un sistema radicular sano, que esté creciendo, denso, profundo, y que siempre esté la mayor cantidad del periodo activo y creciendo. Y esto es interesante hacerlo presente, que el potencial de crecimiento del cerezo es entre 1 a 2 metros de profundidad. O sea, nosotros cuando tenemos sistemas radiculares de 20, 30, 40 centímetros, que a veces es común encontrarlo, obviamente que vamos a estar teniendo un sistema radicular poco profundo, lo más probable que a veces poco denso, y obviamente vamos a estar restringiendo la transpiración. Nunca va a poder ser la que nos esté demandando la atmósfera, va a haber cierre automático y va a haber menos producción, y el agua que estemos aplicando, por más que queremos que las plantas transpiren lo que corresponda, para que los estomas estén abiertos y esté produciéndose todo el fenómeno de fotosíntesis correspondiente, no se va a lograr. Entonces el potencial del cerezo, estamos hablando de 1 a 2 metros de profundidad, y eso tenemos que intentar lograrlo, porque si no, obviamente el agua que estemos aplicando muchas veces la podemos estar perdiendo y no utilizándolo en el proceso, ¿no es cierto?, de transpiración, que va a estar relacionado con fotosíntesis, regulación de temperatura, ingreso de nutrientes, etcétera, como lo indiqué anteriormente. Voy a hacer un paréntesis. Las raíces no solamente tienen que ver
con la absorción de agua y de nutrientes a la planta. Obviamente, en la medida que tengamos un sistema denso, profundo, activo, la absorción de agua y nutrientes no va a ser bloqueada y no vamos a bloquear la transpiración, pero también las raíces tienen que ver con anclaje en las plantas, con señales para que van a estar produciendo hormonas, ya sea hormonas que van a tener crecimiento, como ácido cíclico CC, o promotoras de crecimiento, como las citoquininas, ¿no es cierto? Y también vamos a estar afectando la acumulación de reservas, ¿no? Las reservas en los caducos, básicamente los frutales caducos, se acumulan en las raíces, y es con lo cual nosotros estamos partiendo en la temporada siguiente, cuando la planta todavía no tiene hojas, ¿no? Todo lo hace en base a las reservas que han juntado de la temporada anterior. Entonces, las raíces que sean densas, profundas, ¿no es cierto?, y estén siempre activas, es relativamente importante, no solamente en la absorción de agua y nutrientes, sino también en otros factores. ¿Qué pasa en el cerezo y la acumulación de reservas? Como ocurre el cerezo, acá tenemos el desarrollo de la parte vegetativa, ¿no? Esto puede estar ocurriendo en noviembre, diciembre, ¿no? Enero, dependiendo obviamente de la variedad. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el desarrollo del fruto. Y este es el desarrollo del embrión. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el periodo que comenzaba antes de la fase 2, de endurecimiento de carozo, y aquí tenemos la elongación celular. Esto es muy corto, por lo tanto aquí ahorro de agua o problemas de estrés, esos son periodos muy pequeños y muy difíciles de controlar, y hay que ser extremadamente precisos para controlar. Mucho de lo que se ha visto en cerezo es que post cosecha nosotros podríamos disminuir los recursos hídricos y tener efectos, pero en este periodo, como vamos a ver, se está produciendo la acumulación de reservas con la cual estamos partiendo la temporada siguiente. Y también, obviamente, podemos gatillar con un estrés hídrico en este periodo problemas fisiológicos en la planta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es muy común en cerezo, ¿no es cierto?, encontrar que nosotros al comienzo, antes de cosecha, estos son sensores de humedad en el suelo. Aquí tenemos 100% del agua capacidad de campo, y aquí teníamos el 50% de agua en el suelo, que hablaba recién el expositor anterior. Y podemos ver que durante el periodo antes de cosecha, los riegos son muy frecuentes y el suelo se mantiene con contenido de humedad relativamente alto. Eso es lo que hace un agricultor, este es un ejemplo concreto. Y luego, después de cosecha, se olvida, a veces la gente se tiende a olvidar mucho y el contenido de humedad baja e incluso puede llegar cercano a cero, que es el punto de marchitez permanente. Y obviamente este es el periodo que ocurre post cosecha. Otros agricultores a eso ha ido cambiando, y en post cosecha, obviamente, tanto en pre como en post cosecha, se ha preocupado de mantenerse un contenido de humedad más alto. ¿Qué pasa cuando nosotros estresamos en post cosecha? ¿Podemos estresar en post cosecha? Sí, pero hay que tener algunas precauciones. Podemos tener disminución de la aplicación de agua en post cosecha, lo que las plantas requieran. Podemos bloquear transpiración posterior post cosecha, sí, pero tienen algunos efectos que tenemos que tener claro. Aquí hay un trabajo de Jordi Marsal de Barcelona que muestra la concentración de almidones en raíz medida en agosto y de los potenciales hídricos cinemáticos, ¿no? Y se puede observar que cuando la planta no tiene estrés, podemos llegar a medir en agosto, ¿no es cierto? Si la regamos sin estrés y vemos en agosto la cantidad de almidón en raíces, podemos tener 9%, 10% de almidón. Si tenemos un estrés medio, podemos tener niveles de 6% de almidón, y cuando el estrés es severo podemos tener hasta un 4% de almidón. Y vemos pues la cuaja, ¿no es cierto?, que ocurre ya obviamente en primavera, y podemos ver que cuando tenemos un 4% de almidón, cuando hemos tenido un estrés severo, la cuaja es bastante baja. Cuando tenemos un 10% de almidón, según Marshall, la cuaja es mucho, mucho mejor. Entonces, obviamente, que es importante
Si tenemos un estrés en post cosecha, tenemos que ser muy cuidadosos porque obviamente tiene posibilidades en un periodo largo, se puede ahorrar una cantidad de agua relativamente importante, pero tenemos que tener cuidado qué es lo que nos va a ocurrir con las reservas y el vigor que las plantas tengan. Si una planta es vigorosa, podemos tener un estrés y a lo mejor no llegar a niveles de 4% de almidón, pero si la planta no está vigorosa o no es una variable sobre un patrón que pueda ser vigoroso, obviamente que tenemos que tener mucho cuidado en el estrés en post cosecha, porque podemos bajar la acumulación de reserva y obviamente vamos a afectar muy fuertemente la producción de la temporada siguiente. La reserva, esto es en uva de mesa, pero sirve como ejemplo. La mayor cantidad de reserva en las raíces la tenemos en agosto. Acá son varias parronales diferentes. Los amarillos son los más vigorosos, el rojo el menos vigoroso. En agosto son los niveles mayores de reserva. Obviamente que en uva los niveles son mayores. Los mayores niveles están alrededor de un 13% en el caso de cerezo. 13, 14, 15%. Y vemos posteriormente que cuando empieza la planta a brotar, empieza a disminuir la reserva, la estamos ocupando, se ocupan en el caso de la uva hasta cerca de noviembre, aquí hay fotosíntesis, pero requiere reserva de todas maneras para poder suplir el crecimiento de la fruta, y ya en noviembre, diciembre, cuando empieza pinta, en el caso de la uva, se empieza nuevamente a acumular reservas, llegando al máximo valor a agosto. Eso mismo tiende a ocurrir también en los carozos. Entonces es importante que tengamos un nivel de reserva para poder suplir este periodo, y cuando los niveles de reserva son muy bajos, la planta obviamente va a tener problemas en la cuaja y en el desarrollo de los frutos, porque un periodo importante requiere de reserva para el crecimiento de esos frutos. Aquí hay un ejemplo también que yo creo que es importante visualizar, que obviamente un estrés antes de cosecha, ¿no es cierto? Esto es uva, va a tener mucho menos efecto en la acumulación de reservas. Obviamente va a tener efectos, va a disminuir la cantidad de reservas en la medida que yo tengo un estrés, pero cuando el estrés es en el periodo de traslocación de las reservas, ¿no es cierto?, que ocurre de noviembre en adelante, va a ocurrir que si yo estreso en ese periodo, voy a tener una disminución más fuertemente de las reservas de una temporada a otra y puedo ir debilitando fuertemente la planta. O sea, en plantas vigorosas es posible trabajar con estrés en post cosecha, pero no así a lo mejor en plantas que estén en condiciones más débiles. Ya hay que llevar un monitoreo de la cantidad de almidón que nosotros tenemos. Acá hay un trabajo de Podestá en Argentina, en Mendoza, donde mide los almidones en una planta que son vigorosas. Estaban en 13, 15% y los estresaron, ¿no es cierto?, durante 3 años y llegaron a valores de 10 y 9,5, que no son valores que nos van a afectar fuertemente la cuaja, ¿ya? Porque la planta es vigorosa. O sea, aquí se podría hacer, no tuvieron efecto obviamente en la floración, aumentaron rendimientos, ¿ya? Y sí tuvieron un poco más de frutos dobles y con sutura. Pero sí se puede, siempre que la planta tenga un vigor adecuado y no estemos bajando los niveles de almidón fuertemente en el cultivo. Por lo tanto, en resumen, posterior a post cosecha es factible disminuir el agua en las plantas, siempre y cuando tengamos niveles de almidón adecuados para hacer esa práctica. Cuando ya la planta está débil y hemos disminuido fuertemente las reservas, ya muchas veces esa técnica tenemos que tener cuidado en realizarla, porque obviamente nos va a afectar la producción, ¿no es cierto? Y nos va a estar afectando también los rendimientos y la calidad de la fruta de la temporada siguiente. Los estrés de post cosecha también nos pueden afectar la temperatura, porque la temperatura es la responsable de los frutos dobles. Ya lo mostraban los trabajos de Podestá, que aumentan los frutos dobles y con sutura. Obviamente esto es debido al aumento de la temperatura en la fruta, y obviamente cuando tenemos estrés hídrico bloqueamos la transpiración y va a aumentar la temperatura, y por lo tanto obviamente que también en zonas cálidas
y depende de la variedad, si sea muy susceptible a frutos dobles o sutura, tenemos que tener cuidado con los estrés post cosecha. Otro tema, volviendo un poco y dejando los efectos que podría tener, ¿no es cierto?, cuando nosotros afectamos el desarrollo de las raíces y vamos a afectar con un estrés post cosecha, vamos a volver sobre la absorción de agua y nutrientes, ¿no es cierto?, y el desarrollo de las raíces. Podemos visualizar acá que una de las razones que nosotros tengamos pocas raíces, vamos volviendo un poco nuevamente atrás, porque muchas veces podemos perder el agua, queremos que las plantas transpiren durante el periodo antes de cosecha, que transpiren a su máxima potencialidad, y puede que no lo estemos logrando porque sencillamente vamos a tener un sistema radicular poco profundo y dañado, como les comentábamos anteriormente, y en un minuto se esté suberizando. Una de las razones que el sistema radicular se suberice y no crezca, que no se dé en su potencial, es que sencillamente tengamos falta de oxígeno y exceso de CO2 en el suelo. Eso se va a producir un montón de fenómenos como los que están acá. Va a disminuir la fotosíntesis, va a haber cierre de estómago y se va a disminuir la transpiración, va a alterar los procesos metabólicos porque va a aumentar la temperatura, vamos a tener señales que van a empezar a producirse hormonas que van a tener desenescencia como acidosis y PSC y de crecimiento como citoquininas y gibrelinas, y vamos a disminuir la absorción de muchos de los nutrientes. Y posteriormente, obviamente, vamos a terminar con muerte de raíces. Con muerte de raíces. Entonces, obviamente, que un tema importante y que puede deteriorar el sistema radicular y aumentar la resistencia, y aunque estemos aplicando agua al suelo durante primavera para lograr que las plantas logren tomar calibre y crecimiento, es sencillamente que tengamos un sistema radicular dañado por falta de oxígeno y por exceso de CO2 en el suelo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, en el suelo el oxígeno y el CO2 entran por los poros mucho más rápidamente que están con aire. Los poros que están con agua entran mucho más lentamente. Por lo tanto, tenemos que tener una cantidad de poros con aire para que el intercambio gaseoso sea adecuado. Por eso hablamos de aireación. Tenemos que tener alguna cantidad de poros con aire para que eso ocurra. Y no todos los suelos tienen poros grandes que drenan rápidamente y pueden entrar con aire, ¿ya? Entonces, lo importante en cerezo no es tan exigente como otras especies, pero requerimos tener del orden de un 16% de macroporos en el suelo para tener un adecuado intercambio gaseoso. Eso en una profundidad de 100 centímetros. No basta con que tengamos una buena macroporosidad en los primeros 20 centímetros para tener un sistema profundo y adecuado. Y bueno, y hacer la plantación respetando obviamente el drenaje superficial. Entonces es importante nosotros que los suelos que estemos utilizando en cerezo nos permitan manejar un drenaje de los poros más grandes rápidamente, que sea del orden de un 16%, de manera de poder tener un intercambio de gases adecuado. Para seleccionar los suelos a plantar, si ustedes se pueden dar cuenta en esta figura, los suelos franco-arenosos, los suelos francos, los suelos de lava ceniza volcánica y los franco-limosos están cercanos a lo que se requeriría en cerezos. Hay franco-arcillosos y arcillosos, obviamente dependiendo de la estructura, que vamos a tener menos de 16%, que es la línea roja, de macroporos, y que vamos a tener problemas en el intercambio de gases y los sistemas radiculares no se van a expresar en su adecuada magnitud. Algunos franco-limosos también, dependiendo de su estructura, también nos pueden dar un grado limitante. Obviamente que también esto va a depender del patrón y otras razones. Esto es una indicación de tipo media, promedio. Y por lo tanto, en la selección de los suelos, tenemos que preocuparnos de que obviamente nuestras macroporosidades estén sobre el 16%. Eso hoy día se puede medir y podemos saber. Y lo importante es que esto tenga esa macroporosidad hasta 1 metro de profundidad, a lo menos, para que el sistema radicular se pueda expresar en toda su magnitud. Para no tener problemas también de drenaje, sobre todo en suelos que están en esta condición,
muy cercano a tener una macroporosidad que pueda ser limitante o limitante, es la orientación de la plantación y el drenaje superficial. Es muy importante preocuparse de la orientación. Muchas veces la orientación también está preocupado por la iluminación del huerto, pero también tenemos que preocuparnos de la topografía, porque si no vamos a tener un problema asociado a asfixia y complicaciones en el desarrollo de las raíces que nos van a estar posteriormente bloqueando la transpiración. En los suelos que tienen baja aireación, en los suelos que estamos en esta condición, es importante tener un porcentaje de suelo mojado alto, del orden de un 60, incluso más % de suelo mojado. Eso se puede lograr con 3 líneas, en la medida de líneas de riego por goteo. En la medida que nosotros tengamos más líneas de riego, obviamente es mayor el porcentaje de suelo que estamos mojando. En suelos que no son limitantes podremos estar alrededor de un 45%. En lo que son limitantes desde el punto de vista de aireación, es muy importante tener un porcentaje de suelo mojado mayor. De esa manera distribuimos la cantidad de agua en mayor cantidad de poros, por lo tanto tenemos una relación agua-aire en el suelo mejor y podemos tener una situación de mejoría importante en esos suelos. La microaspersión también es una alternativa de utilizar en cerezo y también hay que pensarlo mojando, ¿no es cierto?, en suelos complicados entre un 60% y ojalá un 70% del suelo mojado en suelos con problemas de aireación. Otro tema que nos afecta el desarrollo de raíces es la resistencia mecánica. La resistencia que el suelo presenta al desarrollo de raíces. Nos hemos preocupado mucho de eso y hacemos subsolados bastante importantes preplantación. Y bueno, la idea sería que el desarrollo de raíces estuviera siempre con resistencias mecánicas bajo 1 megapascal. Eso se puede medir hoy día con un penetrómetro que se puede adquirir y estar midiendo, cuando tenemos el suelo capacidad de campo, ver la resistencia. Si estamos con 2 megapascales, 1,5 megapascales, las raíces se van a desarrollar muy en malas condiciones. Si estamos bajo 1 megapascal, 0,8, el desarrollo de las raíces va a ser muy adecuado y muy bueno y va a lograr colonizar la mayor cantidad de suelo. Y esto obviamente estamos hablando en 1 metro de profundidad. Por lo tanto, la preplantación es sumamente importante, como se ha estado haciendo en las últimas plantaciones, en las plantaciones más nuevas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un suelo que está compacto, que está en esta condición? ¿No es cierto? Aquí tenemos la resistencia mecánica y aquí tenemos la penetración de las raíces. Si la resistencia mecánica es menor, las raíces penetran obviamente en mayor profundidad y son más densas. En la medida que la resistencia mecánica es mayor, obviamente el desarrollo radicular es mucho más restringido. ¿Qué pasa cuando el suelo está compacto? Este es un suelo que no está compacto. Estos son microporos y estos son los macroporos. Los macroporos son los poros grandes que rápidamente pierden el agua y quedan con aire y puede haber intercambio de gases. Los microporos son el agua que queda, son los poros donde queda el agua almacenada entre capacidad de campo y punto de machete permanente. ¿Qué es lo que ocurre? Si el suelo se compacta, los poros que disminuye toda la porosidad, pero los poros que disminuyen son los macroporos y aumentan los microporos. Por lo tanto, si un suelo tiene problemas de aireación y se compacta, y está en condiciones límite, el problema también de aireación aumenta. Aparte de la resistencia mecánica para el crecimiento de las raíces, aumenta el problema de intercambio de gases. Y por lo tanto, la preparación de suelo es muy relevante en el cultivo. Y ustedes, eso ya me imagino que muchos de ustedes lo saben, y bueno, está el tema del uso de las garras, y estamos trabajando con garras profundas, que logramos 1 metro y más de profundidad de movimiento del suelo y logramos bajar la resistencia mecánica. El problema que hemos ido detectando es el tiempo en que dura esta labor. Esta labor puede estar durando, aquí hay un suelo que estaba compactado, tenía 1,6 megapascales, 1600 kilopascales, estaba compacto, se subsoló, bajó a menos de 1 megapascal, 1000 kilopascales. Al segundo año ya estaba en 1000, esta es la variación de las distintas muestras que se tomaron, y al quinto año ya estaba con compactaciones que iban entre 1000 y 1400 kilopascales, 1,4 megapascales.
ya estaba compactado el quinto año. Hay suelos que se compactan más rápido, hay suelos que se van a compactar mucho más lento, a depender de su estructura y también de los trabajos biológicos que nosotros podemos estar haciendo sobre el cultivo. ¿Cuál es el tema? El tema es que tenemos un problema. Puede que al quinto año, o al sexto año, o al tercero, al cuarto, va a depender del suelo, ya estemos nuevamente con compactaciones que van a estar afectando el desarrollo de las raíces. Tenemos que pensar, bueno, en hacer una buena labor preplantación, pero saber que esa labor no va a ser eterna, tratar de, en el manejo biológico, sea lo más adecuado, de materia orgánica, las aplicaciones de productos que me fomenten la actividad biológica en el suelo, para que esta se aplace en el tiempo, se disminuya esta compactación que es natural, a veces no es ni siquiera debida a paso de maquinaria, sino que es una compactación por la estructura que tiene el suelo. Y qué es lo que vamos a tener que pensar, y estamos pensando, y no tengo una foto en cerezo, pero lo estaba haciendo, es subsolar sobre camellones. Eso se ha estado haciendo ya en varios cultivos. En el caso de cerezo, sería un sistema a nivel de prueba. Es una pequeña retroexcavadora que puede entrar entre las hileras y pueda estar moviendo el suelo a unos 50, 60 centímetros de profundidad. Hay cultivos en que lo hemos realizado, en cerezo hay algunos ya trabajos que se han hecho, son muy preliminares, por lo tanto todavía no sabemos sobre los efectos que podamos tener. Pero es claro lo siguiente, que nosotros estamos haciendo calicatas de 1 metro de profundidad sobre camellón permanentemente y nuestros efectos sobre las plantas no han sido importantes. Por lo tanto, creemos que esta alternativa puede ser una opción. Hay que empezarla a probar y analizar en los huertos que estén compactados, porque la ideal sería no usarla, no hacer esto. Pero si nosotros se nos compacta el huerto y estamos en una condición limitante, tenemos que pensar en alguna situación, porque vamos a estar aplicando el agua de riego, las plantas no van a estar transpirando, va a estar bloqueada su transpiración, porque las raíces no van a ser profundas ni densas, y por lo tanto vamos a tener que hacer algo. Y una alternativa es esta, pero tenemos que evaluar también los efectos secundarios que pudiera tener sobre, ¿no es cierto?, sobre el cultivo y sobre su sanidad. Normalmente esto está haciéndose una planta por medio y luego a la otra temporada se está haciendo en la otra planta. Se están haciendo hileras de prueba en este minuto con todavía efectos bastante promisorios. La otra alternativa que nos queda en el manejo del riego es no fomentar los problemas de aireación, no aumentar los problemas de aireación. Y para eso tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo del riego, sobre todo en suelos que tienen problemas de aireación, que están bajo un 16%. Aquí les voy a contar un ejemplo de un suelo regado de 3 formas. Este es un suelo, ¿no es cierto?, que tenemos una porosidad de un 45%. Y tiene una capacidad de campo del 30% en base a volumen, o sea, los microporos son 30%. Por lo tanto, los macroporos, son un 15%. Los micros serían un 30% y los micros un 15%, que suman los 45%. Esto es humedad en el suelo. Y esto es el tiempo. Si yo decido comenzar a regar un huerto con un contenido de humedad sobre capacidad de campo y lo riego muy seguido, permanentemente, voy a lograr tener contenidos de humedad sobre capacidad de campo, 33%, y macroporos del orden de un 12%, lo cual voy a estar, un suelo que tenía 15, lo voy a estar perjudicando y voy a estar teniendo mayores problemas de aireación por la forma en que le estoy aplicando el agua de riego. Ese mismo suelo se decidió bajar el contenido de humedad antes de comenzar a regar, y se partió regando con un 24% de humedad, que corresponde a un 40% del agotamiento del agua en el suelo. El expositor anterior habló que se podía trabajar hasta un 50% de agotamiento de agua en el suelo. En cerezo se habla que se puede trabajar hasta un 50% de agotamiento. Y ahí se empezó a reponer en forma diaria, muy seguida, el agua que las plantas transpiraban, igual que el azul. ¿Qué se logró tener acá? Un 24% de humedad, que no cerraba estomas, y un 21% de aire. Se mejoró la condición de macroporos, 21% de poros con aire, lo cual aumentó obviamente el intercambio gaseoso. Y lo otro es una persona que decidió regar en forma escalonada. Cuando perdía el 40% de la humedad, rellenaba nuevamente
el suelo y así volvía. Ahí logró tener en promedio un 27 y un 18%. Entonces, dependiendo de la forma en que nosotros reguemos, vamos a poder en un suelo que tengamos problemas de aireación, aumentarlo o disminuir esta situación. Y por lo tanto, aprovechar en mejor forma el agua de riego, que durante el periodo de precosecha es muy difícil hacer estrés. Sí, lo que podemos lograr es que el agua que estemos aplicando la podemos aprovechar en su manera y obtener las productividades más altas posibles usando una muy buena eficiencia del uso de ese recurso. Bueno, aquí hay una última foto donde obviamente en los suelos complejos, para poder manejar el riego, tenemos que considerar un programa que considere el clima, el cultivo y el suelo, y ajustar esos con sensores y el uso de Calicat, sobre todo esto en suelos que son complejos. Bueno, eso es lo que les quería presentar y les agradezco por su atención. Muy bien, Raúl Ferreira, sin duda ingeniero agrónomo y expertísimo en riego y drenaje. Muy interesante exposición, la importancia de elegir ese buen suelo con las características que requiere el cerezo y cómo entonces son los factores predisponentes a que ese suelo se pueda ir compactando y pueda generar un problema en el desarrollo del cultivo. Muchísimas gracias, Raúl. Fantástico. Gracias a usted. Y te espero en el panel de expertos en un rato más. Muchas gracias. Bueno, saludamos a CompoExpert, empresa líder en nutrición vegetal y producción de fertilizantes especiales y bioestimulantes de alta calidad, entregando soluciones seguras para frutales, hortalizas, cultivos, viveros y plantas ornamentales. CompoExpert, un socio confiable para una cosecha segura. Y ahora quiero comentarles que, mira, me ha llegado un regalo para ustedes en la medida que estén conectados mañana. Me lo ha mandado Patricio Espinosa. Mira, aquí está una bolsa muy bonita de PEC Chile, PEC Consulting. Y lo más bonito y más fantástico es esta agenda, que la vamos a estar mostrando ahí. Mira la agenda PEC Chile, que realmente tiene una cantidad impresionante de apoyo técnico de la consultora PEC, y que además también con la participación de todas las empresas que han participado en este seminario internacional de la cereza. Realmente fantástica la cereza. Mira, estaba mirando. Por ejemplo, aquí ustedes pueden sacar, para sacar ver el color del fruto, de la cereza en este caso. Bueno, la verdad que tiene una cantidad de antecedentes, desarrollo de raíces, curva de crecimiento, realmente fantástica. Así que a quienes estén conectados mañana, vamos a sortear esta agenda, muchas agendas. Vamos además también, ojo, se la estaba mostrando, sortear un curso e-learning de PEC Chile justamente, y también la posibilidad de publicar en revista agrícola durante un año. Así que manténganse conectados. Bueno, dicho esto, pasamos a la próxima ponencia a cargo de Lee Kalsitz, quien es profesor asociado de la Universidad Estatal de Washington, con maestría en Fisiología del Árbol de la Universidad de Saskatchewan. Ahí está, bien, curioso nombre. Y licenciado de Ciencias Hortícolas de la misma universidad. Lee nos presentará la ponencia sobre raíces y fisiología de la absorción de aguas y nutrientes en los huertos de cerezos. Adelante, Lee, y muchas gracias por tu participación.